la ya conocida Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Muy bien, Azucena, te extrañaba hace 2 días. Me da mucho gusto saludar a Ivonne Ortega. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida. Hola, Susana. Yo sí sé, se tiene mucho rato que no nos Mucho rato que no nos veíamos, correcto. Y Raúl Bolaños, de Morena. Los tres, buenos días. Buenos días, Raúl. Azucena, muchas gracias. Los tres van a ser diputados de la próxima legislatura. La legislatura del tsunami, de la mayoría calificada por Morena, que ahí parece que ya no hay vuelta de hoja. Ivonne. Bueno, si bien estaba escuchando ahora lo que comentaba Roy, y en el caso particular del Movimiento Ciudadano, nosotros vamos a presentar una impugnación ante el tribunal, porque si bien dice son los votos de los partidos, el triunfo no es de los partidos. En el caso de la Alianza Morena Verde, no ganaron ningún distrito y tienen esas diputaciones con los votos de Morena. Entonces definirá el tribunal, pero al final de cuentas el triunfo y la claridad con la que llega la alianza es clara. Es decir, ustedes van a tener la mayoría calificada. Ayer, bueno, pues vaya tropezón que tiene Ignacio Mier al decir que van con todo y que van a aprobar las iniciativas del presidente utilizando y estrenando la planadora. Hoy el presidente dice que la reforma va porque va, y bueno, pues aquí entra el debate de quién va a gobernar entonces, si Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador. Mira, Susana, yo estoy seguro, primero gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio, gracias Kenia, Ivonne, que la doctora Sheinbaum ha mandado los mensajes correctos desde el día lunes, mensajes de prudencia, de generosidad en la victoria, que nosotros decimos tiene que venir aparejada con dignidad en la derrota. Regatear el triunfo de más de 35.8 millones de mexicanos que le dieron la confianza a nuestra coalición tiene que venir acompañada de prudencia de nosotros, de entender que el país lo que requiere es estabilidad, sanar un poco las heridas de este proceso electoral, gobernar para todas y para todos, pero no regatearle al pueblo de México esa inmensa confianza que depositó. Yo creo que la oposición ya lo ha dicho, ¿no? Ya no regateamos el triunfo, que se dieron cosas discutibles antes del proceso electoral. Bueno, eso ya lo verán con impugnaciones y con algunas observaciones, pero nadie alega fraude ni regatean a la oposición. Por el lado de Morena, pues hay algunos todavía que tienen discursos muy retadores, ¿no? Como Ignacio Mier ayer, como Gerardo Fernández Noroña, a diferencia de la señal de Claudia Sheinbaum. Pero es la pluralidad política que existe en nuestro sistema. Pero tumba mercados. ¿Sí? Pero nosotros lo que debemos de seguir es el ejemplo de quien ganó y de nuestra líder, que es la doctora Claudia Sheinbaum, que ha mandado mensajes de confianza, de estabilidad, la continuidad del secretario de Hacienda, las reuniones llamadas, incluso virtuales, con fondos como BlackRock, y incluso ayer en la noche todavía ella anunciaba que iba a haber un ejercicio de parlamento abierto en septiembre para analizar el paquete de reformas. No podemos adelantarnos. Nosotros, quienes hemos sido electos para integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República, habremos de tener en los próximos días una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum para ver los tiempos y qué pasos vamos a seguir. Pero lo que ahora requerimos es darle estabilidad al país. Así es, y que guarden un poquito de silencio, ¿no? Algunos, por lo pronto. Kenia. Pues sin lugar a dudas, a ver, lo hemos dicho, es claro, se reconoció el triunfo de la doctora Sheinbaum, incluso el mismo domingo. Muchísima gente se enojó porque quería, por supuesto, porque el algoritmo de tu celular decía que habías ganado y entonces suponías que se había ganado en todo el país, pero la realidad es que hubo altura de miras de Xóchitl Gálvez, se entiende cómo es la certeza, digamos, incluso hasta de los mercados para no poner en riesgo a un país, generando confianza. De Xóchitl Gálvez. De Xóchitl Gálvez, claro, y hay que reconocérselo, y hay que entender que por supuesto se hizo una campaña contra todo, porque efectivamente ganaron, pero también hubo uso de recursos públicos y ocuparon los programas sociales, y López Obrador tenía las manos metidas en el proceso electoral. Eso es real, por supuesto que quedará ahí para la historia, pero es cierto que ganaron, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decirle a Morena, a Nacho Mier y a esta bola de, digamos, yo diría, de soberbios en el triunfo, que le bajen 3 rayitas, porque México lo que necesita es unidad, no necesita división. A ver, el lunes negro en la bolsa, cae la bolsa, sube el dólar, hay una incertidumbre económica porque el exceso, diría yo, de las palabras hace mucho daño. Hay quienes esperan que haya certeza legal, hay quienes esperan que haya división de poderes, hay quienes esperan que haya un poder judicial fuerte. Si la amenaza inmediata después de ganar es que van a aplastar al poder judicial, o cuando menos van a mermarlo,
pues imagina... Hoy lo confirma el presidente López Obrador, ¿eh? Hoy dice lamentablemente lo hace, te diría yo, con dos maneras muy poco afortunadas. Primero, da certeza de que va a haber una reforma, y segundo, vuelve a lastimar a la oposición, o sea, vuelve a descalificar y a estigmatizar a la oposición, algo que me parece ya sobra, porque claramente, pues, como lo acaba de decir Roy, ¿no? Pues está, digamos, teniendo uno de sus mejores días. Tiene todo, pero pues, quieren tener más, porque parece que nunca es suficiente. Que ahí yo creo que tenemos que hacer, todos los que participamos en el proceso electoral, un análisis de conciencia. Si bien hay un triunfo contundente, si bien hay un reconocimiento de parte de la alianza PRI-PAN-PRD, particularmente de la candidata Xóchitl, el reconocimiento de nuestro candidato Maínez y Movimiento Ciudadano, la reflexión aquí es por qué todos los que estamos en la anaquel, por decirlo de alguna manera, aún así hay un 40% que no ve la posibilidad de comprar esa mercancía. 40% de los mexicanos no participó. Una votación muy alta, histórica, correcto. 60%, sí, cierto. 40% de mexicanos, nosotros no les representamos nada. No se sientan representados por ningún partido Y eso político. También hay que tenerlo, porque el que no sale a votar también habla. Así es, 60% fue la participación, se esperaba 60, Bueno, entonces 39. Ajá, sí. Entonces 39%. Se esperaba 65, algunos hablaban hasta 70, bueno, no sucedió, lo que manda un mensaje muy poderoso de la población. Están siguiendo un movimiento, están siguiendo a un líder, Andrés Manuel López Obrador, y no a los partidos políticos. Claro, hay un movimiento, sí, siguen a un líder, sí. Hay decisiones, por ejemplo, he puesto, por ejemplo, como Paraíso Tabasco, en donde la persona hace la diferencia. Paraíso Tabasco, en donde ganaron por 80%, no sé cuánto, contundente. Paraíso Tabasco, donde está Dos Bocas, ahí gana Movimiento Ciudadano con Alfonso Vaca. Cómo las personas van haciendo la diferencia también, pero también hay que tener en cuenta estos que con su silencio nos están diciendo, lo que hoy veo en el anaquel no me gusta. Ninguno de ustedes me dice algo. Mira, hace 6 años platicábamos de que 30 millones de mexicanos habían votado por el presidente López Obrador. Ahora fueron 35 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum. Es claro que la confianza de la ciudadanía está en que continúe la transformación. Y a mí me gusta poner el debate mejor en lo bueno que en lo malo, Azucena. ¿Por qué seguimos debatiendo sobre una posible elección de Estado cuando salieron a votar 35.8 millones de mexicanas y mexicanos, cuando tenemos una virtual presidenta que está mandando todos los mensajes de concordia, de tranquilidad, de estabilidad? Yo creo que ahí es donde debemos de centrarnos. Incluso ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, salió a decir... Esto, sí, me dices esto al regresar porque salió el apagafuegos, ¿no? Sí. Ricardo Monreal, regresamos con ello. Raúl Bolaños de Morena y Kenia López Rabadán del PAN por estar acá en la mesa. A ver, ¿cuándo se van Alejandro Moreno, Marco Cortés, Dante Delgado? ¿Cuándo se van? En el caso de Movimiento Ciudadano estamos programados nuestra coordinadora operativa nacional al 4 de diciembre. ¿El 4 de diciembre va a haber finalmente un cambio de dirigencia en MC? Pues siempre ha habido. Este es un periodo actual. Antes era Clemente, el coordinador Pero nacional. Digamos, la voz cantante siempre es la de Dante Delgado, ¿no? Es como, claro. Como el dueño de MC. Claro, pero eso lo va a hacer porque él lo construyó. Eso, independientemente de donde se encuentre, lo va a seguir siendo. Van a tener un cambio en la estatutario, sí, el 4 de diciembre. Porque Dante Delgado dijo hace poco que, bueno, el año pasado, que si no sacaba más votos que los partidos de oposición se iba. Y sacamos más votos que el PRI. No, que si no sacamos votos que el PRI, que el PAN y que el PRD. Sacamos más votos que el PRI y del PRD. No que el PAN. No juntos, por separado. Ajá. Claro. No sacamos más votos que el PRI y que el PRD. El PRD pierde su registro. Pero no que el PAN. No sacaron más votos que el PAN. No. Entonces se tendría que ir. No, porque lo que dijo, si no saco... todos. Exacto. Bueno. Es que todo pero lo defiende, pero, ¿no? Pero la pueden retomar. No, la pueden retomar, es la ventaja de que está grabada. Oye, porque, bueno, pues es un mensaje muy claro. A la gente no le gustan estos partidos, no le gustan sus dirigencias, no le gustó la forma en que operaron en esta elección, Kenia. Bueno, nosotros en el PAN, estatutariamente, el segundo semestre, digamos, del año de elección se tiene que cambiar la dirigencia, ya se ha dicho. Yo creo que, yo le decía ayer en tribuna, es necesario que los partidos de oposición hagamos una revisión de qué se tiene que corregir, Azucena, porque efectivamente hay 16 millones de mexicanos que confiaron en Xóchitl Gálvez, que confiaron en este proyecto. El PAN va a ser la primera fuerza de oposición en este país y necesitamos los panistas
se establecerá a las y a los mejores para que sean los rostros de este partido que evidentemente hoy cuando menos representa a todas esas personas que no les gusta Morena, que por ejemplo, yo lo digo con todo respeto al Verde, pero no es posible que ahora en esta sobrerepresentación que quieren dar, por cierto, desde Palacio Nacional, o sea, al viejo estilo de Bartlett, la Secretaría de Gobernación dice quién va a tener qué diputados, faltándole al respeto al INE y al Tribunal Electoral. A ver, Raúl. Dándole a los diputados federales del Verde, con esa representación que según dice Gobernación, les van a dar los mismos, más o menos los mismos diputados que el PAN, cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Verde. Pero a ver, vamos a números, Kenia, porque esto es un falso debate. No, y escuchaba con atención a Roy Campos y coincido con él. Quizá pueda haber que ajustar la ley, pero conforme a lo que la ley dice ahora, las representaciones proporcionales se asignan directamente a los partidos. Vamos a los números. Nuestra coalición ganó 251 distritos federales, de los cuales son el 83%. Morena tuvo mayoría en 157 distritos y se le asignan 83 espacios plurinominales. El PT tuvo 37 distritos que ganó en mayoría y se le asignan 11 pluris. Nosotros en el Verde tuvimos 57 distritos que ganamos en elección y nos están asignando 17 pluris. Vamos a lo interesante, que es donde mata tu argumento, con todo respeto, Kenia. El PAN ganó solamente 34 distritos federales y le están asignando 38 pluris. ¿Dónde está la sobrerepresentación del Verde? El PRI, esto es peor aún, tuvo solamente 10 distritos federales que ganó y le asignan 24 pluris. Es decir, la ley conforme a esta ahora está asignándole a los partidos dependiendo de la cantidad de distritos que ganó, no conforme a la coalición. Si hablamos de una sobrerepresentación, te podría decir que darle 24 pluris al PRI, que ganó solamente distritos federales, pues esa sí es una verdadera sobrerepresentación. A mí me parece que es muy claro. Ustedes, el Verde, tuvo más o menos los mismos votos que el PAN y le quieren dar el doble. Así de elemental, así de claro, porque entonces lo que está haciendo Sego, por cierto, ni siquiera el INE, faltándole al respeto a la autoridad electoral, lo que está haciendo López Obrador y este gobierno es no respetando el voto de los ciudadanos. Es muy claro, una vez más, las coaliciones... El INE no ha terminado de sesionar, hoy estamos citados a las 2. Es una falta de respeto que desde la Secretaría de Gobernación... Pero estamos asumiendo antes de que el INE resuelva. Hoy estamos citados, Ivonne y yo somos consejeros ante el INE, representamos Ivonne a Movimiento Ciudadano y yo al Verde. Hoy estamos citados a las 12 del día. No avancemos antes de ver cuál es la definición que da el INE. Yo creo que ahí avanzaron en Palacio, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí vale la pena, esto lo hemos vivido durante 3 años, 4, esta discusión. Hoy los 3 vamos a estar en el Congreso. Hay que partir de dónde viene el origen de esta condición. Es una ley de 1996. Esa ley no se ha cambiado. Claro. La que no se acomodó para esta ni se acomodó para la pasada es la del 96, en donde habría que proteger a las minorías, y por eso es que daban hasta el 8% de representación. Empecemos a platicar de cambiar las reformas. No queremos que pase, cambiémosla. Yo coincido con Ivonne Azucena. Aquí tengo el artículo 54 de la Constitución, donde es claro que va sobre los partidos y no sobre las coaliciones. Con la ley que hoy en día tenemos, yo no veo ninguna ilegalidad en esta posible repartición de espacios de representación proporcional. Hasta en tanto el INE los asigne, podremos volver a platicar, pero yo no quisiera adelantarme ni decir que estamos siendo algo fuera del marco de la ley, cuando así lo establece la ley. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición con las reformas en septiembre que dice el presidente van? En ese lapso del mes de septiembre, donde Andrés Manuel sigue siendo presidente con un nuevo Congreso con mayoría calificada, porque Claudia Sheinbaum no entra hasta octubre. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero que nada, decirle a López Obrador, deje de faltarle al respeto a la primera mujer presidenta electa en este país. Deje que la doctora Sheinbaum defina su estrategia, su plan de gobierno, su proyecto de nación. Ella, que no trate de imponer como, pues, digamos, de manera, yo diría, hasta machista,
desde Palacio Nacional la agenda de la próxima administración. Por eso es que los mercados se colapsaron, por eso es que hay un alto nerviosismo en términos económicos, porque no es posible que López Obrador quiera continuar su mandato post-sexenal diciéndole a Claudia Sheinbaum cómo debe elegirse. Dejando una herencia, ¿no? Dejándole una herencia. A un mes de salir, gobierno. es una falta de respeto. Incluso, yo diría, para las mujeres en la toma de decisiones. Hemos luchado muchísimo para que llegue una mujer a la presidencia de la República, como para que ahora tenga que estar sufriendo, por cierto, las consecuencias de un señor desde Palacio Nacional que, obsesionado con el poder, quiere, entre otras cosas, destruir al Poder Judicial. Y el presidente insiste, dice que no estuvo mal que el bloque de Morena hiciera el anuncio ayer de la reforma, lo que dijo Ignacio Mier, que las cosas no se ocultan y que él envió las iniciativas para el Poder Judicial. O sea, él sigue, supongo, para enviarlas para que se aprueben en septiembre. Pero hay un tema que no mencionas, Azucena, que mencionó hoy el presidente en la mañana, que dijo que se iba a hacer sin autoritarismos, que se iba a escuchar a todas y a todos y que iba a haber un ejercicio de parlamento abierto. De este lado, y Kenia es testigo, en el Senado, cuando nos hemos puesto a trabajar, a escuchar a todas y todos, hemos logrado hacer grandes cambios. No tenían los votos, creamos, Raúl. pero creamos, creamos la Guardia Nacional. Que tenían los votos fueron súper gandallas. O sea, aquí en el Senado porque no tenían. Pero creamos la Guardia Nacional. Hubo reformas incluso que no eran de mayoría calificada a la Constitución, como economía circular y plásticos, donde se escuchó a todas y a todos con parlamento abierto y funcionó. Y yo prefiero quedarme con eso, con la voluntad de la virtual presidenta de construir con todas y con todos y no comenzar a crear esta narrativa de que el presidente va a pretender gobernar, cuando el presidente incluso ha dicho que se va a reunir con la virtual presidenta para platicar cuáles reformas son las que deben de avanzar o no deben de avanzar en una reunión de coordinación. Pero es normal que dos personas que provienen del mismo movimiento se quieran poner de acuerdo en cuáles son las reformas que mejor debe de impulsar el movimiento del cual hoy somos parte. A mí me parece que le falta al respeto. A mí yo me no parece lo creo, que debería no dejarla que ella defina. Y ella ha venido definiendo muy bien, Kenia, cuál es la agenda política de su transición, incluso nombrando al coordinador de la transición, dando mucha certeza a los mercados. No debe de ganar esta narrativa de que el presidente va a pretender gobernar, por favor, lo ha dicho 10,000 veces, él se va a ir a su rancho y él ya pasó a la historia. Nosotros ahora tenemos que construir con Claudia Sheinbaum. Porque MC va a ser, pues, importante su forma de actuar en la Cámara. Y creo que todos tenemos que ser muy responsables en nuestras declaraciones en este momento, en nuestros debates, en cada vez que tenemos la oportunidad de poder platicar. Mi abuelo decía, del dicho al hecho hay un trecho, no falta mucho. Esperemos y no generemos más inconsistencias, más inseguridad, más condiciones en la gente, más odio, más enfrentamiento, más violencia. Al contrario, digamos, vamos a tener la condición de poder analizar qué está pasando cuando estén. Hoy no está, hoy está el dicho de, que por cierto no será el coordinador de los diputados, de Dusko, el que lo de Dusko. Además va al Senado, o sea, imagínate cómo se malinterpreta lo de ayer, hablando Nacho Mier sobre la Comisión de Puntos Constitucionales en Diputados, pues en septiembre Nacho Mier ni siquiera va a ser diputado, él va a estar en la Cámara de Senadores. Y nada más, para ahondar en lo que dice Ivonne, creo que hoy en día, de nuestro lado, de nuestra coalición, cabe mucha prudencia y nuestro mayor contrapeso debemos de ser nosotros mismos. De la oposición, yo haría un llamado respetuoso a Kenia y a todos mis compañeras y amigos de la oposición a que esta rumorología sobre lo que posiblemente puede pasar ya se frene, porque como bien dice Ivonne, no ha llegado ni el momento y ya estamos suponiendo, y eso genera odio, división e incluso tensión entre nuestras clases sociales. Yo creo que hay una lectura general en donde todos estamos de acuerdo que Claudia Sheinbaum está intentando mandar mensajes tranquilizadores, mensajes de conciliación. A ver, ¿no? es claro, lo hizo diciendo se va a quedar Ramírez de la O, lo hizo efectivamente con la llamada, incluso en inglés, es claro. Lo que no es claro es que López Obrador entienda que ya se acabó, que ya metió demasiado las manos en la elección. Por cierto, no las metió en el gobierno, no dio seguridad, no dio salud, no dio un sistema educativo de calidad, eso no lo dio, pero lo que él sabe hacer y lo hizo muy bien es estar metido en campaña, pero ya se acabó y yo sí creo que él debe de entender que por primera vez en este país vamos a tener una mujer presidenta. Ver, regresamos con el tema. Volvemos. Escuchar lo que dijo el presidente y bueno, pues
pues que sigue, ¿no? Después de esta defensa. A ver, escuchamos. Yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido. Que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes. Era muy difícil para ellos, hasta en la escuela. Y los acuerdos que tenemos de familia, de que mientras yo estuviese en activo, no iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados, por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. Que van a sacar un documento los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues un tema que el presidente, pues sí le pudo mucho, ¿no? Igual voy a decir, como decía mi abuelo, el que nada debe, nada teme. En lugar que hagan un documento y que presenten ellos su justificación, que vayan a la fiscalía y que los investiguen, es más claro. Mira, que creo que ese es el camino correcto. ¿Coincidirás, Raúl? Claro, a ver, yo voy de acuerdo en que todo se aclare, que haya transparencia en todo. El movimiento que representa nuestra coalición así se ha pronunciado cuando la oposición pidió el conteo voto por voto de esta elección. La doctora Claudia salió de manera inmediata a decir adelante que se haga el conteo, y así en todos los rubros de la administración pública, que se aclare todo lo que se tenga que aclarar con total libertad y con total transparencia. Pues mira, ahí están los audios, ahí están los contratos, las asignaciones, las riquezas. Puede que hoy tengan el poder, puede que hoy tengan a las fiscalías, puede que hoy incluso tengan la soberbia de meter este tema desde Palacio Nacional, pero la historia va a demostrarle a los mexicanos exactamente qué pasó en este sexenio en la familia de Palacio Nacional, que sí es cierto lo que dicen los audios, los contratos y las investigaciones de varios periodistas, me parece que será terrible a lo largo de la historia. Tiempo al tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver de la oposición en el próximo periodo? ¿Va MC a votar en contra de estas iniciativas, de estas reformas al Poder Judicial, a los organismos autónomos, al INE, etcétera? Es que ni siquiera las conocemos, o sea, no podemos hablar, o sea, conocemos las que presentó el presidente. Ajá. Habría que ver cuáles las que dice Mier que sí están vigentes. Entonces, habría que analizar respecto a lo que pasa. Pero lo que conocemos en generalidad es votar... Lo que conocemos lo hemos votado nosotros, lo hemos votado en contra. Votar por jueces y magistrados, por votos ciudadanos. Sí, y no estoy hablando por todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano, sino por lo que hemos venido haciendo durante la legislatura. Todas estas iniciativas fueron presentadas en la legislatura, en la que también estuve en la Cámara de Diputados, y sistemáticamente votamos en contra. Porque bueno, en la Cámara de Diputados no hay salida, pero sí hay una posición que tiene que ser de la oposición. Fíjate, ¿no? que acá sí me gustaría dar ahí un comentario. Aparentemente esta condición que te da, yo llego al gobierno, perdón que lo haga en comparativo, y obviamente Yucatán, el estado con el país no se compara, pero yo llego a Yucatán en la misma condición que la doctora, con mayoría absoluta, con un cheque en blanco. Y eso, lejos de darte la soberbia de decir, pues ahora hago lo que quiera, dice, ándale, tienes que analizar muy bien, porque es la responsabilidad que te dieron, cheque en blanco. Y si ese cheque en blanco tú no lo interpretas, lo que te puede pasar es que en el 27 y en el 30 sea un cheque sin fondos, o sea, un cheque sin votos. Porque ahora sí tienes que dar resultados. Porque no tienes a quién echarle la culpa. Bueno, ya lo veremos, pero ahora sí se tienen que dar resultados, porque tienen el Congreso, tienen todo. Pues a ver, primero que nada decirte, este plan C tiene 18 reformas constitucionales y 2 legales. Quieren modificar 54 artículos de la Constitución. Eso es lo que se sabe, o cuando menos esa es la necedad del presidente, y evidentemente daremos una batalla. Sí, tienes razón, no numérica, porque pues sí, digamos, la elección ha quedado clara, pero vamos a defender al INAI, a la COFESE, al FT, a la CRE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a Coneval,
al INE, pues es necesario que haya contrapesos en este país, y a mí me parece que efectivamente, una vez que llegas con esa cantidad de votos de diputados federales y de senadores, la doctora Claudia Sheinbaum va a tener una gran oportunidad o evidentemente un gran riesgo. Ser Angela Merkel o ser Fidel Castro. Así de sencillo. ¿Quiénes van a ser, Raúl? Mira, a ver, vámonos por partes. Primero, por capítulos. Primero, prudencia, generosidad en la victoria que implica dignidad en la derrota. Seamos generosos y humildes en la victoria que tuvimos. 35.8 millones de mexicanas y mexicanos nos dieron su confianza, implica, como bien dice Ivonne, muchísima responsabilidad de parte de todos los que habremos de representar a nuestra coalición en ambas cámaras. Realidades del presente, para hacer así como mitos y realidades. ¿Qué es lo que sabemos al día de hoy? Que la doctora Claudia Sheinbaum tendrá una reunión la próxima semana con el actual presidente López Obrador, que no sabemos cuáles de las 18 reformas que el presidente envió estaremos discutiendo y en su caso aprobando, y tiempos legislativos, Azucena, que es muy importante que el auditorio los conozca. El próximo Congreso de la Unión se instala el 1 de septiembre. Correcto. De ahí se tienen que asignar comisiones, presidencias de comisiones, que eso implica un trabajo político. Una batalla campal hacia adentro. Hacia el interior de los propios partidos. Entonces se te va casi el primer mes. Primero las coordinaciones. Se te va casi el primer mes en la instalación del Congreso. Y de ahí la doctora Sheinbaum toma protesta el 1 de octubre. Entonces, hablar ahorita de los 18 reformas constitucionales y en un mes, pues es un poco no entender lo que es el Parlamento en la realidad. Pero entonces, entender que tienen la mayoría de votos y que pueden acelerar todo. Pero como te dije hace unos... los intereses personales de cada uno de los que llega a la Cámara no se ve reflejado en su interés de ser presidente de tal comisión o ser miembro de tal comisión. Esa es la batalla más grande que se da a la integración de un Congreso. Y como te decía hace unos momentos, hoy en día con estos números, nuestro mayor contrapeso somos nosotros mismos. Prudencia y responsabilidad, porque la confianza que le otorgó el pueblo de México a nuestro movimiento implica que le demos respuesta. Bueno, pues suerte a los tres. Gracias. Los tres van a la Cámara de Diputados. Vamos a descubrir juntos, como lo decíamos, pues cada día va a ser un enigma. No sabemos cómo se va a comportar el presidente ya en el último mes de su mandato. No sabemos qué va a hacer Claudia Sheinbaum en los primeros días, pero pues lo iremos descubriendo juntos con una nueva era. No hay forma de describirlo, no es una nueva etapa en la vida política, social de nuestro país. Gracias, Kenia. Gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que por el bien de México, ojalá podamos construir, por supuesto, debatir, pero sobre todo generarle mejores condiciones a los mexicanos. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Susana. Gracias a los tres y mucha suerte en lo que viene. Gracias. Vamos al corte y enseguida volvemos con más información.